Las funerarias olían a lirios y a viejos agravios. Me quedé de pie en un rincón de la ornamentada sala de velatorio, observando a mis hermanas Victoria y Eleanor celebrar la corte como reinas recibiendo tributo. Trajes negros de Armani, maquillaje perfecto a pesar de su supuesto dolor y ese familiar aire de superioridad que había definido mi infancia. Soy Diana Matthews, aunque insistieron en llamarme la pequeña de hasta bien entrada la treintena. A los 34, era la menor de 3 hijas. La que supuestamente no había heredado nada de la perspicacia empresarial de nuestro padre ni de las gracias sociales de nuestra madre. La decepción familiar que había elegido el trabajo social en lugar de la abogacía. Que conducía un Subaru de 10 años en lugar de alquilar coches de lujo. Que vivía en un modesto dúplex mientras mantenían mansiones en las colinas. Si tan solo supieran lo que había estado construyendo en secreto. El ataúd de caoba de mi madre dominaba el centro de la habitación, rodeado de elaborados arreglos florales que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Había fallecido en paz mientras dormía a los 72 años, dejando tras de sí un legado cuidadosamente seleccionado de galas benéficas y membresías en clubes de campo. También había dejado un testamento que finalmente revelaría cómo me veían realmente mis hermanas. Diana Victoria se acercó, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. A sus 38 años, era la mayor y siempre había actuado como si eso le diera autoridad sobre todo y sobre todos. Su esposo Marcus estaba de pie detrás de ella, irradiando esa particular presunción de la fortuna antigua unida a la arrogancia reciente. El velatorio termina en 1 hora, continuó. Luego tenemos que hablar de los preparativos. ¿Arreglos? Así llamaban a la lectura del testamento desde hacía semanas. Como si mi herencia fuera solo un detalle más que gestionar eficientemente. Eleanor se unió a nosotras, con su cabello rubio perfectamente peinado inmóvil a pesar de la humedad. A sus 36 años, había perfeccionado el arte de parecer preocupada mientras calculaba las ventajas. Su esposo James asintió con gravedad, probablemente ya planeando cómo invertir cualquier ganancia inesperada que le llegara. Hemos hablado con Harrison Blackwell and Associates, dijo Eleanor, refiriéndose al bufete de abogados de la familia desde hace mucho tiempo. La lectura del testamento está programada para mañana por la mañana. Solo familia, por supuesto. Asentí en silencio, bebiendo agua de un vaso de plástico mientras ellos sostenían copas de vino de cristal. Habían dejado claro que incluso en el funeral de nuestra madre, aún había jerarquías que mantener. ¿Sabes?, intervino Marcus, con ese tono condescendiente que había oído en las reuniones familiares durante años. Sería prudente gestionar las expectativas sobre la herencia. Lo que Marcus quiere decir, tradujo Victoria, aunque yo lo había entendido perfectamente, es que mi madre era muy específica al recompensar el éxito y la responsabilidad. Éxito y responsabilidad. Palabras clave para Diana, no se gana nada. La verdad era que lo veía venir desde hacía años. En cada cena familiar, donde hablaban de sus últimas adquisiciones mientras yo hablaba de mi trabajo sin fines de lucro. En cada festividad, donde intercambiaban regalos caros mientras yo llevaba galletas caseras. En cada cumpleaños, donde presumían de los colegios privados de sus hijos mientras yo mencionaba a los alumnos de escuelas públicas a los que guiaba. Me habían descartado como el corazón que nunca llegaría a nada financieramente. Y los dejé porque mientras ellos estaban ocupados gastando el dinero heredado y viviendo de fondos fiduciarios, yo había estado construyendo algo que nunca esperaron, algo que sacudiría los cimientos de nuestra familia mañana por la mañana. El día siguiente llegó gris y lluvioso, acorde con el estado de ánimo cuando nos reunimos en la sala de conferencias de Harrison Blackwell and Associates. El bufete ocupaba las 3 últimas plantas del edificio más prestigioso del centro, todo madera oscura y retratos intimidantes de los socios fundadores. El propio Robert Harrison estaría leyendo el testamento. A sus 65 años, había sido el abogado de la familia durante décadas, presente en cada decisión financiera importante desde la muerte de papá 5 años atrás. Se sentó a la cabecera de la pulida mesa de conferencias, con carpetas manila ordenadas con precisión frente a él. Victoria y Marcus se sentaron a un lado, Eleanor y James al otro. Yo me senté solo al pie de la mesa, aislado como siempre.
El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Antes de comenzar, Robert se aclaró la garganta. Quiero expresar mis condolencias de nuevo. Tu madre fue una mujer extraordinaria que dejó un legado extraordinario. Un legado que incluía 3 propiedades de lujo, una cartera de inversiones y la participación mayoritaria en Matthews & Associates, la consultora boutique que papá había fundado. Estimaciones conservadoras estiman el patrimonio en unos $15 millones. No es dinero de multimillonarios, pero sí suficiente para asegurarle a mi hermana la comodidad de por vida. Roberta abrió la primera carpeta. El testamento de tu madre es bastante detallado. Quería asegurarse de que sus deseos fueran perfectamente claros. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. Los dedos bien cuidados de Eleanor tamborileaban silenciosamente sobre la mesa de caoba. Sus esposos intentaban parecer apropiadamente solemnes mientras prácticamente contaban dólares. Robert comenzó a leerle a mi hija Victoria: le dejo la casa adosada de Beacon Hill, valorada en aproximadamente $2,3 millones, junto con los muebles y mi colección de joyas antiguas. Victoria sonrió, con una curva de satisfacción en sus labios perfectamente pintados. La casa había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. A mi hija, Eleanor, le dejo la finca de Martha's Vineyard, valorada en aproximadamente $1,8 millones, junto con el yate Serendipity y mi colección de arte. Eleanor apretó la mano de James por debajo de la mesa. La casa del viñedo era donde pasábamos los veranos de nuestra infancia, donde Eleanor siempre había afirmado que algún día criaría a sus propios hijos. Robert hizo una pausa, mirándome fijamente. A mi hija Diana, le dejo el fideicomiso de remanente benéfico con restricciones. Quizás una pequeña donación en efectivo con condiciones sobre cómo se podría gastar. Algo que me mantendría agradecida pero dependiente. Le dejo mi amor, mi orgullo y mis disculpas por no haber comprendido antes lo que realmente estaba construyendo. La sala se quedó en silencio. Ese no era el lenguaje habitual del derecho sucesorio. ¿Qué significa eso?, preguntó Victoria. ¿Dónde está su parte?, continuó Robert. No le dejo a Diana nada de mi herencia porque ya ha superado todo lo que podía darle. Los documentos que tiene en su poder lo explicarán todo. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Metí la mano en mi maletín y saqué una carpeta gruesa, colocándola tranquilamente sobre la mesa. Me preguntaba cuándo llegaríamos a esta parte, dije en voz baja. Victoria se sonrojó. ¿De qué hablas? ¿Documentos? ¿Qué documentos? Abrí la carpeta, revelando escrituras de propiedad, archivos corporativos y estados financieros. Todos con sellos oficiales, completamente legales, absolutamente auténticos. Bueno, comencé, ya que hablamos de herencias, déjame mostrarte lo que he estado heredando. Deslicé el primer documento sobre la mesa. Una escritura de propiedad con fecha de hace 18 meses. Eleanor lo agarró, escudriñándolo frenéticamente. Aquí dice que eres la dueña de la casa adosada de Beacon Hill. Sí, confirmé. La compré de los herederos de papá cuando necesitaba liquidez para su tratamiento contra el cáncer. No quería agobiarte también con el estrés financiero, así que mantuvimos la transacción en privado. Victoria le arrebató el papel. Eso es imposible. Mi madre vivía allí. Tenemos llaves. Tiene llaves porque yo lo permití. Revisa la escritura. Diana Matthews es la única propietaria. Llevo más de 1 año siendo tu casero. Marcus parecía estar sufriendo un infarto. Pero la herencia. Deslicé otro documento, la finca de Martha's Vineyard, también mía, comprada hacía 2 años cuando la consultora de papá volvió a pasar por un mal momento. Mantenida en privado para evitar dramas familiares, James se quedó mirando la escritura. Pero Eleanor recibirá la casa en el testamento. Eleanor recibirá una casa que yo poseo, corregí. Mamá no podía dejar lo que no tenía. Robert Harrison leía los documentos con creciente asombro. Como abogado de la familia, le habían ocultado estas transacciones por petición expresa de papá. Diana, dijo lentamente.
Todo esto es legítimo. Cuando yo, ¿qué? Saqué otra carpeta. Cuando adquirí los medios financieros para comprar propiedades multimillonarias. Cuando desarrollé la perspicacia empresarial que todos suponían que me faltaba. Cuando tuve el éxito suficiente para rescatar la fortuna familiar sin que nadie se diera cuenta. Abrí la segunda carpeta que revelaba documentos corporativos. Matthews and Associates. Soy el socio silencioso que la salvó de la quiebra hace 3 años. Ahora soy dueño del 60% de la empresa. La copa de vino de Eleanor se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de mármol. Pero eres trabajadora social. Ganas $45,000 al año. Gano $45,000 al año con el trabajo social, aclaré. Es mi afición. Mi trabajo real es dirigir Campes Holdings, una firma de capital privado especializada en la adquisición y reestructuración de activos en dificultades. Saqué el siguiente documento. Ingresos anuales el año pasado, $127 millones. Patrimonio neto personal a fecha de esta mañana, $43 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. La perfecta compostura de Victoria se quebró. Marcus se aflojó la corbata como si le ahogara. Eleanor miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Pero cómo?, susurró Victoria. ¿Cuándo lo habríamos sabido?, sonreí con tristeza. Lo habrías sabido si alguna vez hubieras preguntado, si hubieras mostrado interés en mi vida más allá de compadecerme. Pero estabas demasiado ocupada asumiendo que era un fracaso. Saqué mi portátil y abrí una presentación que había preparado para este momento. Campes Holdings empezó hace 8 años con una herencia de $50,000 de la abuela Rose. ¿La recuerdas? Aquella cuyo funeral se saltaron todos porque no era lo suficientemente prestigioso. La pantalla del portátil mostraba una cronología de adquisiciones. Propiedad tras propiedad, empresa tras empresa, todas adquiridas estratégicamente a lo largo de los años. Mientras tú gastabas el dinero del fondo fiduciario en coches de lujo y membresías en clubes de campo, yo estudiaba un MBA en la escuela nocturna, obtenía mi licencia Serie 7, la certificación inmobiliaria y forjaba relaciones con propietarios en dificultades que necesitaban soluciones rápidas de dinero. Robert se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. Diana, esto es extraordinario. Básicamente, has estado manteniendo el patrimonio familiar durante años sin que lo supieran. Apoyándolo y protegiéndolo. Acepté. Papá estaba orgulloso pero preocupado. Sus facturas médicas eran enormes. La consultora estaba pasando apuros durante la recesión. No quería que sus hijas supieran lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Pasé a la siguiente diapositiva. Así que hicimos un trato. Yo adquiriría las propiedades discretamente y las mantendría en la familia. Él mantendría las apariencias mientras recibía la atención médica que necesitaba. Todos se mantuvieron cómodos y el apellido familiar permaneció intacto. Victoria encontró su voz. Pero los testamentos, el testamento de mi madre, dice que heredamos. Heredas propiedades mías. Terminé. Mi madre sabía la verdad. El testamento es su forma de forzar esta conversación. De hacerte entender lo que realmente sucedió mientras pensabas que estaba fracasando. Me puse de pie y caminé hacia la ventana con vista a la ciudad. Verás, aprendí algo importante observando a esta familia. La verdadera riqueza no se trata de apariencias ni símbolos de estatus. Se trata de creación de valor, pensamiento estratégico y, a veces, de hacer sacrificios que otros no entenderán. Eleanor finalmente habló. ¿Qué significa esto para nosotros? Me volví para mirarlos. Significa que tienen que tomar decisiones. Regresé a la mesa y saqué un último juego de documentos. Son nuevos contratos de arrendamiento para ambas propiedades. Precio justo de mercado, condiciones estándar. Pueden quedarse en las casas que siempre han conocido, como inquilinos que pagan en lugar de herederos. La cara de Marcus se puso morada. Nos están cobrando alquiler por nuestras propias casas familiares. No son las casas de sus familias, dije con calma. Son mis propiedades,
pero les ofrezco condiciones razonables porque creo en la familia, incluso cuando mi familia no cree en mí. Abrí otra carpeta. O si lo prefieren, aquí están los contratos de compraventa. Les venderé cada propiedad a su valor de mercado actual. La casa Beacon Hill ahora vale $3,2 millones. La finca Vinger vale $2,6 millones, más las mejoras y los costos de mantenimiento que he invertido a lo largo de los años. James estaba calculando frenéticamente en su teléfono. No tenemos ese tipo de capital líquido. Lo sé, dije simplemente. Por eso les ofrezco la opción de arrendamiento. Victoria dio un golpe en la mesa. Esto es extorsión. No pueden robarnos la herencia sin más. No he robado nada, respondí. La ahorré. Cuando papá se enfrentaba a la bancarrota por las facturas médicas, cuando la consultora quebraba, cuando la base financiera de esta familia se resquebrajaba, intervine silenciosa y eficientemente, sin pedir crédito ni reconocimiento. Saqué los extractos bancarios que mostraban las transacciones. Aquí están los $890,000 que pagué por el tratamiento contra el cáncer de papá que el seguro no cubría. Aquí están los $1,2 millones que invertí para salvar a Matthews and Associates. Aquí están los $400,000 en mantenimiento y mejoras de la propiedad durante los últimos 3 años. Robert lo revisaba todo con creciente asombro. Diana, básicamente ha sido la benefactora anónima de la familia durante años. No anónima para papá, dije en voz baja. Él lo sabía. Estaba agradecido y orgulloso, aunque no podía decirlo públicamente sin revelar lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Volví a sentarme, mirando las caras de asombro de mi hermana. Esto es lo que propongo. Podemos seguir como hasta ahora. Tú vives en las propiedades, yo mantengo la propiedad y todos fingimos que nada ha cambiado. O podemos reconocer la realidad y seguir adelante con honestidad. Eleanor se secó los ojos, corriéndose el rímel. No entiendo. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué nos dejaste pensar que eras un fracaso? Terminé. Porque necesitabas pensar eso. Te hacía sentir segura de tus propias decisiones. Y, honestamente, me dio cobertura para trabajar sin interferencias. Saqué tarjetas de visita y las puse sobre la mesa. Pero ahora lo sabes. Diana Matthews, directora ejecutiva de Campes Holdings. La hermana que despediste es la que ha estado manteniendo a flote a esta familia. Victoria cogió la tarjeta, mirándola como si fuera a estallar en llamas. ¿Qué pasa ahora? Ahora decides qué tipo de familia queremos ser de ahora en adelante, dije. Una basada en relaciones honestas y respeto mutuo, o una basada en la pretensión y el resentimiento. Reuní mis documentos. Los contratos de arrendamiento tienen una validez de 72 horas. Después, tendré que hacer otros arreglos para las propiedades. Al llegar a la puerta, Eleanor gritó, «Diana, espera». Me volví. «Lo siento», dijo en voz baja. «Hemos sido horribles contigo. Condescendientes y despectivos. Estabas construyendo un imperio mientras nosotros. ¿Qué hacíamos? Viviendo del dinero heredado y menospreciando a quien realmente lo ganaba», dije, sin crueldad. «Pero eso puede cambiar si tú quieres». Victoria se levantó lentamente. «¿Qué querrías de nosotros? Es decir, si quisiéramos arreglar esto». Sonreí por primera vez ese día. Honestidad, respeto y tal vez, por una vez, que me invitaran a las reuniones familiares como a una igual en lugar de como un caso de caridad. Marcus se aclaró la garganta. «Y las propiedades son mías», dije con firmeza. «Pero pueden seguir siendo sus hogares. Creo en la familia, incluso cuando a la familia le cuesta creer en mí». Los dejé allí, atónitos y en silencio, mientras Robert les explicaba las implicaciones legales de todo lo que acababan de descubrir. 3 días después, recibí 2 contratos de arrendamiento firmados y un tercer documento inesperado, una solicitud formal para que Eleanor se uniera a Campes Holdings como vicepresidenta de Administración de Propiedades. Al parecer, había reflexionado sobre sus propias capacidades e intereses. Victoria tardó más en convencerse,
pero finalmente llamó para preguntar sobre oportunidades de inversión para ella y Marcus. Querían aprender, dijo, entender cómo había construido algo real en lugar de simplemente heredarlo. Las cenas familiares posteriores fueron diferentes. Al principio incómodas, pero gradualmente más sinceras. Preguntaron por mi trabajo, preguntaron de verdad, y escucharon las respuestas. También supe de sus dificultades. La presión que sentían por mantener las apariencias. El miedo a no ser tan capaces como todos suponían. 6 meses después, estábamos todos sentados a la mesa del comedor en Beacon Hill House, mi casa, donde pagaban alquiler, pero les había dado plena autonomía sobre la decoración y el estilo de vida. Eleanor había demostrado un talento sorprendente en la administración de propiedades, incrementando el valor de nuestra cartera en un 15% en su primer trimestre. Victoria había comenzado su propia consultoría, usando contactos de Matthews and Associates, pero construyendo su propia base de clientes. «Sabes», dijo Victoria durante el postre, «antes pensaba que la herencia se trataba de recibir dinero de la familia». «¿Y ahora?», pregunté. Sonrió, una expresión genuina que no le había visto en años. «Ahora creo que se trata de lo que construyes con la familia que tienes». Eleanor levantó su copa de vino por Diana por salvarnos de nosotros mismos, incluso cuando no lo merecíamos. Levanté mi copa de agua. Hay hábitos que son difíciles de erradicar. Por la familia. La que eliges ser, no la que heredas. Mientras brindábamos, miré alrededor de la mesa a estas mujeres que una vez me habían ignorado, que ahora me trataban como a una igual, que habían aprendido que el éxito no se trata de dónde empiezas, sino de lo que construyes en el camino. Los documentos que los habían impactado aquel día en la oficina del abogado estaban ahora enmarcados en mi propia oficina del centro, no como trofeos, sino como recordatorios. Recordatorios de que a veces la mayor herencia no es el dinero ni las propiedades. Es saber que se puede construir algo significativo incluso cuando nadie cree en ello. Y a veces, con mucha suerte, se puede usar ese éxito para construir algo aún más valioso, una familia basada en el respeto en lugar de suposiciones, en la realidad en lugar de la simulación. La chica a la que llamaban pequeña se había ido. En su lugar estaba Diana Matthews, directora ejecutiva, propietaria y, por fin, su igual.